Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Historias de Terror. Los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir. Pero en este programa vamos a conocer historias, experiencias, situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. Muchas personas seguramente hemos escuchado alguna vez hablar sobre un pacto con el diablo. Sin embargo, es importante primero explicar cada parte. Un pacto es un acuerdo que se utiliza ya sea como negocio o para asegurar los términos que se acuerden. Asimismo, un pacto con el diablo es un acuerdo con el mal, en forma de diablo, con la intención paradójica de lograr un bien superior o un interés personal muy difícil de conseguir, pero como en cada trato, siempre hay algo que se debe de pagar. Todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento. Mi abuela tenía pactos con el diablo. La siguiente historia está basada en hechos reales y fue compartida por Crónicas Paranormales, Huasteca Potosina. Mi abuela era una curandera allá en el municipio de San Martín e íbamos a visitarla frecuentemente, porque vivía a unas casas de donde nosotros también vivíamos. Me acuerdo que muchas personas la veían y por eso fue muy poco el tiempo que nosotros podíamos compartir con ella. Todo esto por su trabajo. Mi madre siempre nos decía que respetáramos sus cosas y que por nada del mundo nos fuéramos a meter en donde ella hacía esas limpias. Pero como nosotros éramos tan solo unos niños, no teníamos noción de eso. Así que una vez, me acuerdo que nos quedamos allá afuera esperando a que mi abuela se fuera y poder llevarle unas flores que nosotros habíamos cortado. Y así fue. Ella salió y rápidamente se metió al cuarto. Nosotros quisimos sorprenderla y erróneamente nos metimos a ese cuarto, el cual no tenía ventanas, donde ella hacía sus limpias, y como jamás habíamos entrado, nos sorprendimos a ver que había un altar enorme. También había un catre, una fila de 4 sillas y muchos, pero muchos cirios y veladoras. Entré junto con mi prima. Inmediatamente sentimos algo muy extraño al estar allí. Y justo antes de entrar escuchamos una voz que nos dijo que entráramos. Era una voz como de una mujer y clarito se escuchó. Entramos. Ya estando ahí, le dije a mi prima que mejor no saliéramos porque yo sentía muy feo estar allí. Rápidamente mi prima puso las flores sobre un bote de plástico y cuando nos quisimos salir, la puerta se cerró. Pero fue un golpe muy fuerte el que se escuchó cuando se cerró, porque se cerró de golpe. Y en ese momento se apagaron casi todas las veladoras. Adentro se sentía un ambiente como nunca hasta el día de hoy he podido sentir otro igual o algo similar. Y de verdad, gracias a Dios, no he vuelto a sentir esa sensación. Entonces en ese momento, por la desesperación, nosotras quisimos abrir la puerta, pero la perilla no giraba, estaba trabada. Comenzamos a gritar, cada vez más fuerte, hasta que de repente nuestros gritos ya era lo más fuerte que podían salir de nosotros. Un viento sumamente frío nos recorrió el cuerpo. En ese momento nos abrazamos y cerramos los ojos, pero no dejábamos de gritar. Cuando sentimos, esa voz nos estaba diciendo que volteáramos. No sé cómo decirles o cómo explicarles. Tan solo éramos unas niñas. Al voltear, alguien nos agarró de la mano y vimos ahí, a un lado del altar, a una señora que tenía un traje blanco, como si fuera de manta, y una indumentaria tenec. Era chaparrita, morena, tenía las uñas muy largas. En ese momento se nos quedó viendo y se rió. Los dientes que ella tenía eran negros, así como su boca y sus ojos. Gritamos muchísimo más fuerte y empezamos a pegarle a la puerta.
hasta que de repente llegó mi abuela. Abrió y se metió tan rápido, todo para sacarnos. Al estar ya afuera, mi abuela nos empezó a regañar mucho y jamás, pero de verdad jamás, voy a olvidar que yo miré hacia adentro de ese cuarto y estaba esa señora, empapada de sangre en el pecho. Pero esa señora era como traslúcida, y como mi abuela tenía dos vírgenes grandes, que era la Virgen de San Juan y la Virgen de Guadalupe, vi que estaban con lágrimas en los ojos, como si les estuvieran escurriendo, pero eran lágrimas como si fuera de una especie de cera negra. De verdad, créanme que esta historia es verídica y por eso se las envío. Luego de que mi abuela muriera, por sorprendente que suene, la tuvieron que exhumar para poderla cambiar de lugar por problemas de herencia. Y al abrir su ataúd, ya no estaba el cuerpo. Al lado de los años, nosotros nos enteramos que mi abuela hacía rituales indígenas, pero oscuros, y siempre trabajó con la oscuridad. Tal vez por eso, ella tenía un pacto y su cuerpo desapareció. Esta historia la quise compartir con ustedes. La siguiente historia es corta, pero también habla sobre un pacto con el diablo. Muy buenas noches a todos. Les voy a contar el día de hoy la historia que me contó mi papá, Adán del Ángel Ochoa. Él cuenta que su tío vivía en los ranchos, cerca de Tempoal, esto a mediados de los años 40. Desde muy joven fue reclutado por un militar extremista que armaba pelotones con jóvenes de los ranchos locales, todo con amenazas de muerte si estos rechazaban unirse a su pelotón. El militar se dedicaba a cazar los ladrones de las comunidades cercanas, todo para torturarlos y castrarlos. Durante ese tiempo, se rumoraba que el tío de mi papá también había hecho un pacto con el diablo y que aprendió hechizos de magia negra y que cada vez fue elevando su conocimiento y no sé si se podría llamar su nivel, guardando todas sus notas en un libro que contenía varios conjuros. Y muchas personas aseguran verlo, que se estaba escondiendo detrás de un machete e incluso desaparecer. Los años pasaron y el tío, con el tiempo, se hizo viejo, llegando al borde de la muerte, pero este no lograba morir. Pero todos sabían que era por ese pacto que él tenía, ese pacto con el diablo, por lo que decidieron contratar a un indígena para que le leyera un pasaje que se encontraba en el libro, propiedad de mi tío. Y por increíble que parezca, después de leer este pasaje, el tío murió y el indígena fue encontrado muerto 8 días después de haber hecho eso. Estas historias acerca sobre pactos las quise compartir con ustedes y recuerden, amigos, en esta vida todo, absolutamente todo, tiene un costo. Si les han gustado estas historias, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.